Buen día, bienvenidos todos al Congreso Meta, un congreso 100% enfocado en la salud integral. Bueno, y hoy vamos a tener una candidata o una ponente en donde vamos a estar hablando y vamos a enfocar nuestra energía en el tema del alimento consciente y algunos trastornos que podemos identificar ya hablando con Esperanza. Bueno, bienvenida Esperanza, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias Catalina. Muy buenos días también a todo el auditorio. Bienvenidos a Congreso Meta. Esperanza es nutrióloga con 10 años de experiencia, tallerista, terapeuta, ponente de congresos presenciales y virtuales. Cuenta con especialidades en psicología de la alimentación y actualmente es estudiante de la maestría Trastornos de la Conducta Alimenticia. Qué rico tenerte acá, Esperanza. Y bueno, primero, antes de empezar, quisiera que nos compartieras un poquito tu experiencia acerca de todo este movimiento que hemos tenido y cómo lo has vivido. Sí, pues mira, en cuanto a toda esta situación global que ya tiene un año precisamente, pues en mi experiencia yo lo viví con alteraciones en mis horarios de sueño, en mis horarios de comida. Sin embargo, digamos que la calidad de mi alimentación no se vio afectada. O sea, aquí lo que cambió fue de que de dormir 6 horas, que yo me sentía plena con esas 6 horas, de repente mi cuerpo me pedía 8 horas, 10 horas, y por lo tanto eso también generó como cambios en los horarios de mi alimentación. Antes hacía 5 o 6 comidas, de repente ya me encontraba haciendo 3 o 4. Sin embargo, una parte que me gustó muchísimo fue esta parte de que me dediqué más a hacer actividad física, como nunca antes lo había hecho, sin llegar a desgastarme de más. Simplemente era una actividad física más consciente, diferente, y yo creo que a manera general esta situación afectó de manera distinta, y yo creo que eso dependía mucho, o depende, porque todavía estamos en esta situación, depende sobre todo del estado de conciencia del individuo. A lo que voy es de que si estás desde una perspectiva de crecimiento y desarrollo humano, entonces tomas esa responsabilidad de la situación y te adaptas y tomas esas herramientas que tienes en este momento y las materializas. Por el contrario, si estás desde un papel de baja vibración, digamos desde un papel de víctima, entonces no se va a dar ese crecimiento, ese desarrollo en distintas facetas de vida, tanto personal como profesional, social, etcétera. Entonces yo creo que todo esto dependió mucho y sigue dependiendo del estado de conciencia en el que estamos cada uno. En mi caso, pues fue responsabilidad, que sí me dolió, sí, porque el hecho de los viajes que tenía contemplados el año pasado, pues no se llevaron a cabo, varios proyectos también para abajo, bueno, pero al final, pues tomas lo que hay y te adaptas a esa situación. Claro, claro que sí. Esperanza, amo mi cuerpo, amo mi alimento. Yo me ponía a pensar en esa frase y decía, cómo llegar a amarnos y cómo llegar a aceptarnos realmente como somos, teniendo en cuenta que estamos rodeados de tanta, o sea, contaminación visual, auditiva, y que realmente pues el mundo es muy cruel y somos muy crueles. ¿Cómo llegamos a aceptarnos? Si es un proceso largo, yo lo viví en mi adolescencia, o sea, no llegué a extremos, pero sí, yo creo que la mayoría de las mujeres llegamos a ese punto donde no nos gusta nuestro cuerpo y tenemos miedo de comer, tenemos miedo, perdón, de ponernos algo, algún vestido, alguna blusa, porque no nos gusta cómo se nos ve. Sí es un proceso, porque como dices, estamos en medio de toda esta dinámica de bombardeo publicitario, donde ves estos cuerpos perfectos, y lo pongo entre comillas, estas caras divinas de las actrices, de los actores, y realmente los varones no quedan exentos. O sea, yo estoy hablando de mujeres
porque somos las que más recaemos en trastornos de la conducta alimentaria, pero también los hombres llegan a caer en esto. Solamente que la diferencia es de que las mujeres buscamos ser como más chiquitas, más delgaditas, y el varón lo que busca es tener este cuerpo grande y corpulento y musculoso. O sea, tenemos el ejemplo, y desde niñas y desde niños tenemos este factor. O sea, a lo que voy es de que de niñas jugamos con las muñecas Barbie, y los varones crecen con estos cuerpos de Max Steel y otro tipo de juguetes que son hombres, pues, musculosos. Ya le va sumando que se va extendiendo tu círculo. Bueno, eso es a nivel individual. A nivel familiar también luego se caen en muchos comentarios por parte de la familia, padres, abuelos, tíos, primos, hermanos, etcétera, que te comentan, por ejemplo, pasan meses para que veas a tu familia y te reúnes con ellos, y lo primero que te van a decir casi siempre va a ser: te veo más delgada o te veo más gordita. Siempre, ya sea hacia lo delgado o hacia el sobrepeso, siempre es de las primeras observaciones que te hacen. De manera que eso te va creando como ciertas inseguridades, porque tú buscas esa protección y ese amor incondicional por parte de tu familia, y el hecho de que alguien que tú aprecias te haga esta observación, te empieza a crear: estoy gorda o estoy muy delgada, que ahorita se ha visto mucho este aspecto de estoy muy delgado, sobre todo en los varones, lo que te comentaba hace un momento, y ya de ahí se va extendiendo hacia la parte social. Ya el niño va creciendo, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, y crece también con esta comparativa, en donde siempre todo se enfoca hacia el cómo nos vemos, en vez del cómo nos sentimos. Y ahí también está esto como choque entre lo que te dicen y lo que se ofrece en la casa. O sea, porque una cosa es que te digan, te ves más delgada o te ves más gordito, que es el término cultural que se utiliza, que no está bien empleado, pero es el término. De aquí, en cada reunión, vemos que se ofrecen alimentos chatarra, ¿sí? O poco saludables. O sea, a lo que voy es de que son pocas las reuniones donde vas a ver una ensalada basta, porque vas a ver más bien pastel, botanas, dulces, que fue lo que se consumió, se elevó el consumo durante estas cuarentenas que hemos tenido, ha sido los alimentos claves. O sea, tenemos también el aspecto de los alimentos enlatados, ¿sí? Que aunque sean vegetales, son alimentos ya con colorantes, con conservadores que resultan insalubres para el cuerpo humano. Y eso nos lleva como que a este choque entre lo que veo de mi cuerpo y lo que la cultura me pone para yo consumir. Correcto, sí. Sí, yo pienso que también es un tema de que siempre estamos afuera, ¿no? En el momento que nosotros nos auto-observemos, nos miremos, y bueno, y nos aceptemos tal cual como somos, ¿no? Porque ahí está el tema de siempre estar viendo algo más y querer ser algo que no somos. Ok, bueno, ahí estabas hablando un poquito del tema de los alimentos chatarra y todo lo que inconscientemente comemos desde pequeños, intentando como llenar un vacío, ¿no? Cuando uno es pequeño y uno hace algo bien, entonces los padres te dan un chocolate o te llenan como de ese vacío o esa parte con algo, con un alimento que realmente no te hace bien. ¿Cómo es el tema de los trastornos de conducta alimentaria y cómo podemos de alguna forma identificarlos? Muy bien. Antes de responder tu pregunta, quiero aclarar sobre el estilo de vida, cómo se va manejando antes de pasar ya a los trastornos. El estilo de vida se conforma, como bien dices, siempre estamos hacia afuera y hacia adentro, es decir, un pilar del estilo de vida son los pensamientos que tenemos y con ello el diálogo interno que tenemos con nosotros mismos. Otra parte es el sueño, ¿sí? La alimentación, claramente, y la actividad física. Cuando todo esto está en balance, el cuerpo humano y la alimentación está en balance también. O sea, somos finalmente seres biopsicosociales que tenemos una fisionomía, una anatomía, un funcionamiento. También tenemos esa parte mental
los pensamientos y la parte espiritual, que también se va a abordar en este congreso precisamente. Entonces, cuando uno de esos pilares se está moviendo, que es parte de un trastorno de la conducta alimentaria, se empieza a desarrollar de a poquito y empieza de a poco. Empiezan con conductas de verse en el espejo continuamente, de estarse poniendo, por ejemplo, en el caso de las mujeres, más maquillajes, empiezan a pintar el cabello, que está bien, o sea, finalmente el maquillaje, si te gusta, padrísimo, si te quieres pintar el cabello, padrísimo, pero aquí estoy hablando de que hay algo más detrás de todo esto, al punto que hay personas que se llegan a hacer cirugías y cirugías y cirugías para aparentar ser una Barbie o un Ken. Los pueden buscar en internet, ahí está la información y las imágenes. Entonces, estos trastornos de la conducta alimentaria tienen en común esta insatisfacción corporal. Y depende mucho del trastorno. Por ejemplo, en el caso de la anorexia, que es el principal, el que mayormente se presenta, aquí vemos estos cuerpos realmente esqueléticos, donde su pensamiento tiende a ser más perfeccionista y por lo tanto hay más control de alimentación. Por eso es que estas personas, tanto hombres como mujeres que van desarrollando la anorexia, tienen periodos de ingesta, de anulación de ingesta prolongada, precisamente. O sea, anorexia nos referimos a que sin hambre, no hay hambre realmente. Al punto donde empiezan a bajar las kilocalorías, empiezan a contar, de hecho hasta pueden saber más que un nutriólogo las kilocalorías de los alimentos, terminan con agua, alguna fruta cuando se sienten mareados, por ejemplo, lechuga, algo muy bajo calóricamente hablando. En la bulimia, por ejemplo, son personas con un peso normal, o sea, no hay como una fluctuación importante de peso. Son personas que no tienen un control, inclusive pueden caer en adicciones fácilmente. Aquí no hay un control y así como en un momento pueden controlar lo que están comiendo, hay un punto donde no lo pueden controlar, de manera que se cae en esta parte del atracón. Y son personas que después del atracón, obviamente hay un círculo vicioso de culpa por lo que se están haciendo a sí mismos y vienen las conductas purgantes, provocación de vómitos, el uso de laxantes, también llegan a hacer muchísimo ejercicio como conducta compensatoria. La persona con anorexia hace muchísimo ejercicio también. Y el otro trastorno que tenemos que también se presenta mucho es el trastorno por atracón, que aquí son personas generalmente con sobrepeso u obesidad que han tenido una historia como de fracaso en cuestión de dietas, que dieta es mal empleado, aquí estamos hablando de planes nutricionales, donde hay esta historia de fracaso y por lo tanto hay frustración. Sí, también les preocupa como que el tema del peso, pero no hay como que ese autocuidado como en el caso de la bulimia, autocuidado entre comillas, porque realmente tampoco hay un cuidado en este caso. Pero tienden a comer muchísimo, o sea, no hay control, y este atracón precisamente se llega a dar sobre todo en la tarde, 3, 4 de la tarde en delante. Y se puede, no son todos los casos, pero sí hay casos según las investigaciones, donde se recae hasta un consumo de 20,000 kilocalorías al día. Imagínate lo que son 20,000 kilocalorías al día. O sea, el promedio son 2,000 kilocalorías. Y eso no aplica para todos, ¿sí? Claro. Pero hay esta parte donde obviamente comen a escondidas porque se sienten avergonzadas de lo que están comiendo, se sienten avergonzadas de su cuerpo. Y es como que esos son los principales trastornos de la conducta alimentaria. En trastorno por atracón no hay esta parte de hacer ejercicio, porque también les da pena mostrarse, o sea, se muestran lo básico, o sea, les da como que pena que los vean haciendo ejercicio. Entonces son diferentes manifestaciones y hay muchísimos más que pues ahorita no me gustaría abordar, pero tenemos la vigorexia, que es el ejercicio en extremo. Tenemos mujeres embarazadas que también se cuidan mucho, lo cual también es delicado y bueno, hay como cerca de 10 trastornos de conducta alimentaria, pero esos son los 3 principales.
Claro, claro, y ahí volvemos otra vez a lo que estábamos hablando al principio, que es un tema de aceptación, ¿no? Que a la larga es aceptarse como uno es y bueno, y querer también evolucionar, pero de una forma muy, muy interna, ¿no? Exacto. Sí, Eh, porque realmente todo comienza desde su pensamiento. O sea, claro, hay una distorsión en lo que ellos ven en el espejo a lo que tú ves en ellos. O sea, es una distorsión, sobre todo en la persona con anorexia se da esta situación. claro, claro, totalmente. Y es como la clave también es el tema de alimentar los pensamientos, ¿no? No solo alimentarse con la comida, sino tener una expansión totalmente de qué estamos viendo, qué información nos está llegando, con quién nos estamos relacionando, qué tipo de ejercicios hacemos mentalmente y físicamente, o sea, es prácticamente un estilo de vida en donde uno tiene que tener un nivel y una vibración muy alta para también sentirse plenamente sano, ¿no? Porque sentirse sano no es, o sea, verse sano es una cosa, pero ya sentirse es como, o sea, se refleja finalmente. Eh, Exacto. bueno, ¿y qué pasa con el tema el obesogénico? O sea, las personas que tienen estos trastornos también. Hay algo que se llama ambiente obesogénico, como lo acabas de mencionar, que de aquí se puede derivar precisamente todo este tipo de trastornos. Ese ambiente obesogénico lo tenemos todo el tiempo, en básicamente todos los países del mundo, y abarca temas, bueno, factores como por ejemplo las burlas, o sea, que hacen del cuerpo ajeno, sobre todo las personas con obesidad, con sobrepeso, les ponen sobrenombres, se burlan de ellos y quedan vistos como unas personas torpes. Si te fijas en los comerciales, en películas, el individuo que tiene sobrepeso o obesidad lo pintan como un personaje torpe, ¿sí? Ese es un factor de ambiente obesogénico. Otro sería lo que te comentaba, el tipo de comida que se ofrece en casa, Uh -huh. en todos los hogares, y bueno, yo hablo desde México porque soy vivo acá, pero en los hogares es muy común que encuentres bebidas azucaradas, ¿sí? Que son las de mayor consumo y son los que mayormente han detonado la obesidad. Dulces, gomitas, pastelería y un bajo consumo en vegetales y frutas precisamente, ¿sí? Ese es otro. El otro serían las máquinas expendedoras, que es parte de lo mismo, pero aquí son máquinas expendedoras que te ofrecen, que te ponen en instituciones de gobierno, inclusive en hospitales te las ponen, en muchos establecimientos, instituciones, ves máquinas expendedoras que te ponen chocolates, papas fritas y otro tipo de alimentos altos en azúcar. Otro sería la mercadotecnia, toda la publicidad que vemos, donde es un gancho, ¿no? O sea, tú ves X actor abriendo esa bolsa de papitas y se la come, ves a la cantante abriendo un vaso, una botella de refresco. Entonces es como, bueno, si ellos lo consumen, yo porque no puedo consumirlo, yo quiero ser como ellos. Entonces es otro gancho que se utiliza y no te vayas tan lejos, inclusive desde niños, las cajitas sorpresa, los regalos que te ofrecen, son ganchos que te van como estimulando a adquirir ese tipo de productos. Ya hay países que se ha limitado tanto el horario como la cantidad de anuncios por hora. Me parece que Brasil es uno de ellos, no recuerdo bien si Chile, Uruguay, pero ya hay varios países que tienen estas iniciativas. Y aquí, ojo, o sea, no se trata de culpar a las empresas que ofrecen los productos como tal, ni a los gobiernos, todos tenemos parte de todo esto. Precisamente el sistema alimentario se compone sí por gobierno, sí por instituciones, el medio ambiente, ¿sí? Que es el que nos da la materia prima, pero también nosotros como individuos y el colectivo formamos parte de este sistema alimentario. Y es parte de lo que te decía al principio, o sea, si a mí he ido a reuniones y me ofrecen el refresco, me ofrecen el pastel, no lo acepto,
¿sí? El pastel de vez en cuando, pero no es un continuo. O sea, yo tomo la responsabilidad de si acepto ese refresco, de si acepto ese pastel y en qué medida lo voy a aceptar. O sea, aquí no se trata de no tomes refresco, no comas pastel, pero sí se trata de observa la cantidad de refresco que estás tomando por día, por semana, la cantidad de pastel, la cantidad de gomitas, la cantidad de galletas, ¿sí? De eso se trata. No se trata tanto de decirte qué comer y qué no comer, sino serte responsable, que es parte de lo que yo trabajo con mis pacientes en terapia. No se trata de limitar, sino de hacerles notar lo que están comiendo. Claro, y cuestionarse también, porque prácticamente lo que hacemos todos los días es algo automático, ¿no? Que ni siquiera, o sea, lo hacemos es porque, bueno, hay gaseosa, entonces vamos a tomar, pero no, nunca nos cuestionamos. ¿Cómo son las terapias contigo, Esperanza? O sea, si alguien quiere, como, bueno, resuena con todo lo que se está hablando, lo que estás diciendo, ¿cómo cuál es tu conducta obviamente, haciendo una reunión o una cita con alguna persona? ¿Cómo lo manejas? Se abordan temas, obviamente, de alimentación, o sea, la historia alimentaria, los antecedentes que cuenta la persona, tanto personales como familiares. O sea, es una valoración también de pensamientos continuos que tiene la persona, que muchos tienen que ver directa o indirectamente con su alimento. Pueden ser cada 15 días. Generalmente con este tipo de pacientes sí me involucro cada 15 días porque son pacientes que tienden a tener esta conducta compensatoria, o sea, de, híjole, hoy comí mal, hoy voy a hacer más ejercicio, ¿sí? Entonces sí es importante como darles un seguimiento, que se sientan acompañados, dinámicas distintas que hago con ellos. Ninguna terapia realmente es igual, o sea, sí hay una base, obviamente, pero con cada paciente es distinto y tiene mucho que ver con la evolución que va presentando. Hay pacientes que les toma un poquito más de tiempo abrirse conmigo y decirme lo que está pasando realmente, y hay unos que a la primera pues ya te sueltan todo, ¿no? Entonces, sí, cada paciente es distinto. También ahorita no todos se manejan con la familia, pero ya en caso de un trastorno de conducta ya diagnosticado como tal, ahí sí es importante que se involucre la familia. O sea, si vive con papá, mamá y hermano, es importante que estén los tres y la persona, obviamente. Si vive con mamá y papá no está, pues ahí si el papá gusta participar sería muchísimo mejor. Aquí mientras más apoyo sienta este tipo de paciente, es muchísimo mejor para que salga adelante dentro de su tratamiento. Claro, todo eso influye. Bueno, pues no sé si quieras agregar algo más, quieras compartirnos algo más. Sí, respecto, también como parte del ambiente esogénico, entra esta parte de la exposición continua que tenemos a las pantallas. O sea, ahorita precisamente que todo se maneja en línea y incluidos los estudiantes, pues se ha aumentado en este último año que ya tenemos, así como ha aumentado obesidad y diabetes, hipertensión, cánceres, también aumentó este tipo de trastornos de conducta alimentaria debido a la exposición continua y considerando que estudiantes, desde niños hasta adolescentes, están estudiando dentro de casa, con sus laptops, hay mayor exposición a comerciales y ahorita ya no se utiliza tanto la mercadotecnia clásica, que era por periódico, radio, revistas, ahora todo es más bien digital, entonces es muy común que encuentres mercadotecnia publicitaria en Internet. Entonces sí se está elevando y es importante el cuidar el diálogo que tenemos como familia, que también ha sido algo que se ha aumentado en esta pandemia porque hay mayor convivencia en el hogar por parte de familia, el cuidar el diálogo que se mantiene entre cada uno de los integrantes, inclusive pues el diálogo interno que tenemos con nosotros mismos, y pues el vigilar y empezar a ser conscientes de la selección de alimentos que tenemos. Finalmente, el proceso alimentario inicia desde que yo voy al mercado o al supermercado
a comprar mis alimentos, ¿sí? O sea, lo que decías, o sea, el cuestionarte, o sea, ¿por qué este alimento es más barato que este otro? ¿Sí? O sea, valorar este tipo de situaciones también, el uso de aditivos, procesos que la industria utiliza, cuidar también lo que son las técnicas de cocción. En México al menos, y sí, en todo el país básicamente se utiliza mucho la comida frita, las combinaciones que estamos teniendo, mayores vegetales, si comes carne, menos carne, o sea, irla bajando, que también es parte de la enseñanza. Yo creo que nos está dejando esta situación que tenemos, el cuidado al medio ambiente, los horarios, ¿sí? O sea, el desayuno es importante, el procurar cenar temprano, son factores que todo eso también se ve precisamente dentro de las terapias, o sea, se hace una valoración global de toda la situación que se está enfrentando en la persona y la familia. Claro, prácticamente hacer un diario, ¿no? Y reconocer Exacto. qué estoy haciendo, qué tengo que cambiar y cómo también puedo modificarlo. Súper, súper interesante. Bueno, pues nada, no sé si tengas algo más para compartir en el sentido de quieras ofrecer algo, compartirles algo a las personas que nos están viendo, cómo te podemos encontrar. Sí, bueno, tengo regalos. Uh-huh. Son dos, se puede decir. Eh, Ambos son terapias familiares, precisamente. Una va dirigida para familias que tengan niños de 5 a 9 años, ¿sí? Con ese tipo de problemática en la alimentación, ¿sí? De que coma mucho dulce, poco vegetal, actividad física, etcétera. Y el otro va igualmente para padres y sus hijos adolescentes que anden entre los 13 y 19 años, también es para terapia familiar y ayudar a resolver situaciones o prevenir. O sea, si hay un trastorno de conducta alimentaria, se trata; si no lo hay, pero hay riesgo, se previene. O sea, en ambos casos es tanto prevención, que es lo primordial, como en tratamiento. Esos serían los regalos. Me pueden contactar en redes sociales, Facebook, Nutrióloga Esperanza Chaboya Delgado, en Instagram como Chaboya Nut, y en el WhatsApp, que es como más fácil si desean información sobre estos regalos, que es el +52 222 717 6579, y eso sería. Buenísimo, buenísimo. Pues muchas gracias por compartir tu experiencia, por compartir tus palabras. Y bueno, y nada, y los esperamos para que también escuchen, para que se conecten con los siguientes ponentes que van a estar también súper, súper interesantes. Recuerden que el Congreso Meta lo vamos a tener del 19 al 21 de marzo. Toda la información la tenemos también en redes y bueno, y pues los esperamos para que conecten y para que subamos entre todos la vibración y cada vez estemos más sanos de cuerpo, mente y espíritu, ¿no? Así es, Catarina, muchas gracias por la entrevista. Y sí, síganos aquí en Congreso Meta. Bueno, un abrazo. Total. Igualmente, Catarina, un abrazo. Muchas gracias a todos. Gracias por estar. Chao.